Amén. Bendiciones, mis hermanos. ¿Qué tal ha estado su semana? A ver, coméntenme. ¿Ha sido bendecida? Ahí, más o menos. ¿Cómo están esos ánimos hoy? Hermana Herminia, hermano Teléforo. Buenas noches, pastora. Buenas noches, hermana. Comentarle, estuvo bien, pastora, sin ningún problema. Pero siempre hay, ¿no? Algo que se presenta, pero no es imposible de hacerlo, sino al contrario, siempre con la bendición de Dios, todo se puede. Pero gracias a Dios, un día o toda la semana. Bien, pastor, esperando sus clases. Amén, gloria a Dios. Ahí esa fuerza renovada. Me alegra que a pesar de sus problemas esté presente. Eso demuestra mucho su fidelidad y su compromiso con el Señor, que pese a los problemas, usted está comprometida con las clases, con el seminario, seguir adelante, ¿no? Así que no se desanime. ¿Y usted, hermano Teléfono, cómo está? Buenas noches, hermana. Buenas ¿Qué noches, tal? hermano. Buenas noches. Gracias, Señor. Estamos bien en esta semana. He pasado y así que no como anterior semana tenía esa fiebre, todo eso venía, pero en esta semana ha sido todo tranquilo, todo bien. Gracias al Señor y estamos prestos para escuchar las clases. Amén, amén, hermano. Me alegro un montón de que el Señor haya recuperado esa salud, ¿no? En su cuerpo, esa vitalidad, para que hoy usted también pueda estar aquí. Me alegro mucho que hayan tenido una semana que, a pesar de no ser tan favorable, quizá, hayan puesto ustedes de su empeño para estar el día de hoy, ¿no? Eso demuestra que su compromiso no está conmigo, no está con el seminario, está con Dios, y que a pesar de todo ustedes van a seguir siendo fieles. Me alegro un montón de que estén el día de hoy aquí. Y para iniciar la clase del día de hoy, vamos a iniciar como siempre con una oración. Y en esta ocasión le voy a pedir, hermano Telésforo, que pueda iniciar con una oración la clase, por favor. Amén, hermana. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por esta oportunidad, por esta salud que nos sustenta a diario. Gracias, Señor. Gracias también en esta clase que podemos aprender. Toma control de nuestras vidas. Todo nuestro, en el nombre de Jesús. Así para poder aprender tu palabra, escuchar y hacer bien, Padre Santo. Enséñanos, guíanos el camino y la verdad. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Señor, en esta noche te damos gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Bien, el día de hoy vamos a estar viendo ya el tema 4, ¿no? Es el tema que nos toca, es el tema que vamos a estar tocando, y vamos a ir viendo cómo poder crecer nosotros como líderes, ¿no? En cuanto al liderazgo espiritual. Ya hemos visto que ser líder no es sencillo, a veces parece sencillo, pero a veces también se nos olvida lo que realmente es un liderazgo. Entonces vamos a seguir viendo, indagando. Ahí también, si Dios lo permite, y les voy a contar una que otra experiencia que también haya tenido, para que ustedes vayan viendo y asemejando qué es lo que está pasando, ¿no? Quizás no con ustedes, pero sí con el liderazgo, quizás en su iglesia, o quizás con el liderazgo con sus pastores, o quizás con el liderazgo de alguna otra iglesia también, porque todo de alguna forma, dice el Señor, obra para bien, y todo obra para que nosotros podamos ir aprendiendo cómo es que debemos actuar en la obra del Señor, cómo es que debemos nosotros dar lo mejor de nosotros como líderes en la obra del Señor. Entonces, hacerlo todo como para el Señor y no como para los hombres, ¿no? Entonces, sabemos que Dios le encanta que uno le dé lo mejor de uno mismo, y que uno lo haga de corazón, con alegría de corazón, siempre con ese contentamiento, porque sabemos que no lo estamos haciendo para el hombre, lo estamos haciendo directamente para Dios, y quien nos va a dar esa recompensa es directamente Dios. Entonces nuestra recompensa está con Él, y sabemos que Dios
Nuestro Padre no es deudor de nadie. Entonces, voy a empezar compartiendo la pantalla y empezamos la clase. Amén. Y vamos a empezar, ¿no? El tema de hoy es la humildad en la toma de decisiones y el ejercicio del liderazgo. Entonces vamos a estar viendo primeramente la sabiduría de la humildad en la toma de decisiones. También vamos a ver sobre buscando el consejo y la sabiduría de otros. Vamos a ver el punto de reconociendo nuestras limitaciones y la dependencia de Dios. Vamos a ver también el liderazgo basado en el servicio y la humildad, que es lo que hemos estado viendo. Vamos a tocar el punto de evitando la búsqueda del reconocimiento personal que muchas veces suele sucedernos y el ejemplo de Jesús como modelo de liderazgo humilde, que es lo que ya hemos estado viendo, pero lo vamos a seguir recalcando hasta el final para que eso se nos quede muy claro, ¿no? Que el ejemplo o el mejor ejemplo que nosotros tenemos es Jesús. Entonces, bien, la sabiduría de la humildad en la toma de decisiones. Sabemos que la humildad desempeña un papel crucial, ¿no? En la forma en que los líderes espirituales toman decisiones. En lugar de depender únicamente de su propia sabiduría o perspicacia, los líderes humildes reconocen su necesidad de la dirección de Dios y buscan su guía en todas las decisiones importantes. Y para esto vamos a leer en la versión Reina Valera Proverbios capítulo 11, versículo 14. Entonces, si alguien lo tiene, si alguien lo encuentra, lo lee. Amén. Proverbios capítulo 11, versículo 14. Amén. Amén. Proverbios 11:14 dice, ¿no? Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Amén. Amén. Vean qué enseñanza tan bonita nos da Proverbios. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. ¿Y dónde por lo general tiene que estar la dirección sabia? En los líderes. Y cómo los líderes pueden también adquirir esa dirección sabia a través de la palabra y también buscando dirección de consejeros, ¿no? En la multitud de consejeros hay seguridad. Y hay otra versión que dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, tenemos que buscar consejeros. Obviamente, el consejo no tiene que ser de personas inmaduras en la fe. Nosotros, con ese discernimiento que el Señor va desarrollando a través de los años, tenemos que aprender a discernir bien y saber ver quién ha demostrado esa madurez espiritual. Y creo que en esto la mayoría estamos ya como desarrollados en eso, ¿no? Y si no está desarrollado su discernimiento, pídaselo al Señor y el Señor le va a hacer llegar ese discernimiento a su vida para que usted pueda discernir los espíritus y también usted pueda discernir a las personas. Entonces, como líderes tenemos que aprender que tenemos que buscar dirección, porque si no buscamos dirección, la palabra es clara, cae el pueblo. Entonces, si Dios nos da a nosotros como líderes un pueblo quizás pequeño para que administremos, así sucedía en el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando se les daba un líder con las tribus, se asignaba un líder y ese líder había otro sublíder, ¿no? Que administraban pueblos así como cierta cantidad de gente. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Nosotros dentro de la iglesia tenemos muchos líderes y esos líderes se encargan de ciertas áreas. Algunos quizás de, por ejemplo, ministerio
de oración, ministerio de pandero, ministerio, todos los ministerios que tengamos en nuestra iglesia tienen sus líderes. Y esos líderes están de alguna forma agarrando o más bien tomando ese pequeño pueblo que se les es dado y por ende, si está administrando ese pueblo, mucho se dice en la iglesia, unos dichos, que como está el líder, está el ministerio. Si el ministerio anda mal, el líder es porque el líder está mal. Entonces, ustedes tienen que evaluar mucho eso y ustedes tienen que aprender a tomar dirección. Como líderes humildes, aprendan a escuchar consejos, buscar consejos. Si usted está en una situación donde no sabe qué hacer o quizás quiere hacer algo, pero no está seguro de lo que va a hacer, busque consejeros en la iglesia, con sus pastores, con los líderes sabios, con los ancianos de la iglesia que ustedes saben que tienen sabiduría, que son maduros en la fe. Busque consejero. ¿Por qué? Porque la misma Biblia, la misma palabra aquí en Proverbios dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Si nosotros empezamos como líderes necios, entonces nos espera que nuestro pueblo, el pueblo que se nos fue asignado, caiga. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y en otra versión, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Entonces, si usted quiere ser sabio, si usted quiere ser un líder humilde, busque esa seguridad, busque esa sabiduría a través de consejeros, multitud de consejeros. Es lo que la Biblia nos dice. Nos da todas las pautas de cómo poder tener un liderazgo espiritual efectivo. Y esta es una de las claves, ¿no? La humildad también implica una disposición para nosotros aprender de los errores y estar abiertos a la corrección, porque un líder no es perfecto, un líder también va a tener sus errores y un líder tiene que aprender a reconocer sus propios errores. Y a veces como seres humanos, cuando cometemos errores, esos errores como, no sé, si por ejemplo, mucho pasa, perdón, mucho pasa de que cuando cometemos algún error o cuando alguien de pronto agarra y nos dice, está cometiendo tal error, nos duele en el ego, porque como seres humanos tenemos a veces ese ego que se va levantando de a poquito, ¿no? Y cuando viene alguien y nosotros estamos así creídos de que lo estamos haciendo bien y lo estamos haciendo perfecto, y viene alguien y nos dice, esto no estás haciendo bien, y en vez de reaccionar correctamente, reaccionamos de una mala forma, entonces ahí no estamos siendo humildes. Hay que aprender a discernir si lo que dice, ¿no? Si la persona que lo está diciendo realmente tiene la razón o no y evaluarlo. Y si usted cree que no tiene la razón, preguntes, busque consejo. Yo hice esto o estoy haciendo esto, está mal en los consejeros sabios, en los consejeros maduros. Y si ellos le corroboran que realmente usted está teniendo ese error, entonces sea capaz de decir, bueno, estoy cometiendo este error. Muchas gracias, hermano, por hacérmelo notar, a pesar de que quizás no me hace sentir bien, lo voy a corregir, lo voy a trabajar en el Señor. Eso es lo que a usted lo va a hacer una persona humilde, una persona que la gente va a recordar. Y es que nosotros recordamos más a las personas por las cosas que hacen que por las cosas que dicen. Entonces, nosotros podemos decir un montón de cosas, pero si lo que decimos no es o no concuerda con lo que nosotros hacemos, de nada nos va a servir. Si usted quiere ser una persona, un líder recordado, sea humilde. Si usted quiere ser una persona recordada, usted demuestre con sus acciones que realmente es lo que dice, que realmente usted practica lo que predica, porque sabemos que no podemos estar en un púlpito ni predicar lo que no hemos pasado primeramente por experiencia. Si usted no tiene la experiencia, no tiene como eh, esa base sólida o ese respaldo de poder predicarlo con efectividad porque no estuvo en ese lugar. Y mucho pasa, ¿no? Que hay predicadores que predican desde la inexperiencia. Y como teólogos se nos enseña que uno no puede predicar desde la inexperiencia,
Uno tiene que haber estado en ese desierto para recién predicar. Entonces, si usted no estuvo en ese desierto, no puede hablar de algo que usted no vivió. Y si usted quizás estuvo en el liderazgo donde no estaba usted siendo un líder espiritual, donde usted no estaba siendo un líder sabio, más adelante usted puede predicar y decir, yo también lo digo desde mi experiencia porque yo me comportaba así siendo líder. Y ahora el Señor me ha hecho humilde y la gente lo va a recordar, porque la gente va a decir, ah, sí, es verdad, este líder se comportaba de cierta forma, pero de pronto cambió su actitud. Mucho depende de nuestra actitud. ¿Qué actitud le estamos poniendo al liderazgo que Dios nos está entregando en nuestras manos? Entonces tenemos que evaluar todo eso. En lugar de aferrarse obstinadamente a sus propias ideas, los líderes humildes están dispuestos a reconocer cuando están equivocados y a ajustar su curso en consecuencia. Y para esto vamos a leer en la Reina Valera también Proverbios capítulo 15, versículo 22. Si alguien lo encuentra, lo lee. Proverbios capítulo 15, versículo 22. Amén. Dice, los pensamientos son frustrados, donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirma. Amén. Amén. ¿No? Proverbios mismo nos está aconsejando aquí que los planes, nuestros pensamientos fracasan, van a ser frustrados por la falta de consejos. Pero en la multitud de consejeros dice se afirman, es decir, que triunfan con la ayuda de muchos consejeros. Entonces la misma Biblia nos da pauta, el Señor mismo nos dejó nuestro manual tan grande, tan diverso, que todo lo que nosotros queremos encontrar o que no sabemos, Señor, ¿qué hago? No sé cómo manejar esta situación, ayúdame, enséñame. Y aquí el Señor mismo ya nos tenía la respuesta, ¿no? Los planes fracasan por la falta de consejo, o aquí como dice Proverbios capítulo 15, verso 22 en la Reina Valera, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Si usted tiene algunos pensamientos, o si usted tiene algunos planes ahí en sus pensamientos, que yo voy a hacer esto, yo quiero hacer esto, pero no hay consejo porque usted lo está haciendo desde su propia sabiduría y no está quizás buscando consejeros, como nos dice en Proverbios capítulo 11, verso 14, entonces dice que va a ser frustrado. Pero cuando usted, en el momento que usted empiece a buscar consejeros en medio de su liderazgo, a pedir consejo de personas sabias que ya hayan estado en su lugar, entonces ahí, o que estén quizás en su lugar, entonces ahí dice que va a triunfar, sus pensamientos, sus planes van a triunfar. ¿Por qué? Porque va a tener la ayuda de muchos consejeros. Y eso es lo que hace un líder sabio. Un líder que tiene humildad, no solo reconoce sus errores, no solo está abierto y tiene la disposición de aprender de dichos errores, está abierto a la corrección, no depende únicamente de su propia sabiduría y perspicacia, ¿no? Entonces, siempre está reconociendo su necesidad de la dirección de Dios y siempre busca guía. En las decisiones importantes que tenga en su liderazgo, busca guía, porque sabe que no es perfecto y porque sabe que no depende de él, sino que depende de Dios. Vivimos, o más bien nuestra dependencia debería ser como la teocracia de antes, ¿no? Donde nada más era Dios quien mandaba, donde nada más la gente dependía de lo que Dios decía. Y así debemos ser nosotros, depender de lo que Dios dice, pero también aquí la Biblia, Dios nos está dando las pautas que debemos hacer como líderes para poder tomar buenas decisiones en medio de aquello que Dios nos entregó en nuestras manos. Entonces tenemos aquí como punto número 2, buscando el consejo y la sabiduría de otros, ¿no? Y es lo que les decía hace un momento. La humildad implica reconocer
nuestras limitaciones y la necesidad de buscar la sabiduría y el consejo de otros creyentes maduros. Y para esto igual vamos a leer Proverbios capítulo 12, verso 15. Si alguien lo encuentra, lo lee. Proverbios capítulo 12, versículo 15. Amén, hermana. Proverbios Amén. 2:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Amén. Amén. El camino del necio es derecho en su opinión. Y en otra versión nos dice que el camino del necio parece recto a sus ojos, ¿no? A sus propios ojos. Pero el sabio obedece consejo o escucha consejo, mas el que obedece el consejo es sabio. Si usted quiere ser un líder sabio, obedezca consejo, obedezca el consejo de sus consejeros. Aún los reyes tenían consejeros. Entonces, ¿por qué nosotros como líderes a veces queremos tener toda la razón? Y lo digo porque me ha pasado, ¿no? Entonces, a veces pretendemos que queremos, o más bien por por ese sentimiento de querer abarcar todo, de querer llevar todo a nuestra rienda, de querer hacer nosotros todo con nuestras fuerzas, y en ese afán de querer liderar bien, nos olvidamos de que tenemos que pedir consejo. Entonces la misma Biblia dice que el que obedece al consejo es sabio. Y a veces como líderes no pedimos consejo, ni siquiera tomamos en cuenta la opinión de los demás. Y a veces hay gente que lo dice porque ya lo pasó, hermanos que ya estuvieron en nuestros zapatos y que nos los están diciendo a veces por experiencia, para que nosotros no pasemos por lo mismo. Pero muchas veces como líderes nos enfocamos en nosotros mismos y en nuestro liderazgo y decimos la frase de, pero eso fue en su liderazgo, ¿no? En este no. Ahora las cosas son diferentes. Pero la Biblia nos dice que el que obedece el consejo es sabio, o el que escucha los consejos es sabio. Entonces, al consultar con otros y estar abiertos a diferentes perspectivas, los líderes pueden tomar decisiones más informadas y consideradas. Usted ahí ya no va a ser sabio en su propia opinión, sino que teniendo diversidad, ¿no? de consejos, diversidad de perspectivas, usted va a poder evaluar y tomar una mejor decisión. Y es lo que la misma Biblia nos dice. Además, ¿no? La búsqueda de consejo es una expresión de humildad, que reconoce que ninguna persona tiene todas las respuestas. Y es cierto, ninguna persona en el mundo tiene todas las respuestas, ni la persona más inteligente del mundo. Siempre va a haber algo a lo que no va a tener respuesta. Y ahí es donde entra el consejo. Entonces, los líderes humildes valoran la diversidad de opiniones y reconocen también, ¿no? Que pueden aprender de aquellos que tienen diferentes experiencias y puntos de vista. Porque nosotros podemos, o sea, cada persona es un mundo diferente. Y si para nosotros eh, el negro es blanco, quizás para la otra persona el negro es negro y ya está. O el negro es rojo. Entonces, hay diversidad de experiencias, diferentes puntos de vista, y no podemos cerrarnos a nuestra propia opinión o porque nosotros lo vemos así, es así y punto. Tenemos que aprender a escuchar. Y vamos a ver Proverbios capítulo 19, versículo 20, a ver qué dice en la versión Reina Valera. Proverbios capítulo 19, versículo 20. Amén, Proverbios hermana. capítulo Ya, Amén. capítulo 19, verso 20 y léalo el 21 también, amén.
Amén, hermana. Escuche el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén. Amén. Entonces nos dice aquí la palabra nuevamente recalcándonos, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Ahorita todos estamos jóvenes aquí. Aquí no hay ningún anciano, ¿no? Entonces, la misma Biblia nos dice que si queremos ser sabios en nuestra vejez, cuando seamos considerados ya como los ancianos de la iglesia, entonces, si usted quiere ser, mi anhelo de mí, le digo, si le soy sincera, mi anhelo es ser una de las ancianas sabias de la iglesia y que la gente pueda llegar y venir a pedirme consejo. Entonces, ese es mi anhelo de mí. No sé por qué, el Señor me puso eso en el corazón, pero yo estoy meta a estudiar la palabra y metiéndome en las cosas del Señor, porque yo quiero que cada una de mis canas, le digo yo al Señor, Señor, yo quiero que cada una de las canas que tú me vayas dando con el transcurso de los años sean pura sabiduría. Entonces, para ser sabio, dice el Señor, escucha el consejo y recibe la corrección. Entonces, si usted quiere ser considerado sabio, escuche el consejo. No se cierre, no sea mente cerrada. Escúchelo y reciba la corrección de ser necesario. Y siempre discierna de qué persona está viniendo esa corrección. Porque hay personas que nada más nos van a decir quizás comentarios por criticar. Y una cosa es la crítica destructiva y otra cosa es la crítica destructiva. Y usted tiene que aprender a diferenciar. Entonces, empapémonos quizás un poquito más de lo que es crítica constructiva, de lo que es crítica destructiva. Quizás ya usted sabe reconocerlo por los años de experiencia en el ministerio. Entonces, y usted ya va a saber, ¿no? Y usted va a saber de quién escuchar el consejo y de quién no. Porque tenemos en la iglesia, decía yo, en la iglesia hay de todo en la viña del Señor, ¿no? Tenemos de todo, de todo, de todo. Y no faltan aquellos hermanitos que son imprudentes con sus comentarios y que dicen a veces comentarios hirientes por, por falta quizás a veces de conocimiento, por imprudente, ¿no? Por imprudencia, por falta de sabiduría. Entonces, que están todavía en ese proceso. Si viene su comentario de uno de esos hermanitos, entonces usted evalúe si realmente es un consejo sabio o si nada más está siendo destructivo. Entonces, bien, además, ¿no? Ah, perdón. Entonces, eso es lo que nos aconseja Proverbios. Y encima nos dice en el versículo 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es decir, nosotros podemos tener muchos pensamientos, muchos planes en nuestra mente, pero al final, ¿dónde está? ¿Qué es lo que va a permanecer? Perdón, según lo que nos dice la Biblia, ¿qué es lo que va a permanecer? Lo que permanece Lo es que la va, palabra de Dios. exacto, la palabra de Dios, el consejo de Dios, ¿no? Y hay una versión que dice aquí, eh, consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Entonces, ustedes pueden tener los pensamientos que quieran, ustedes pueden hacer los planes que ustedes quieran, pero la palabra del Señor, el propósito del Señor es lo que va a prevalecer en sus corazones, en sus vidas. Entonces, tenemos que escuchar consejo como líderes. Como punto número 3,
reconociendo nuestras limitaciones y dependencia de Dios. A ver, un líder verdaderamente humilde reconoce que sus habilidades y logros son dones de Dios y dependen completamente de su gracia y provisión. Y para esto vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Amén. 13 al 15. Dice así. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es nieblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Amén. Amén. Entonces, aquí en Santiago capítulo 4, verso 13 al 15, nos recuerda la importancia de someter nuestros planes a la voluntad de Dios, ¿no? Decía, ustedes los que dicen hoy, ¿no? O mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, comerciaremos, ganaremos dinero, y les dice, ni siquiera saben qué les depara mañana, no saben qué les va a pasar el día de mañana, qué es su vida. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego, ¡pum!, se desvanece, ¿no? Más bien debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Entonces, en la misma Biblia, en Santiago, se nos da un ejemplo de cómo nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestras limitaciones. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro lenguaje como líderes? Si el Señor quiere, voy a llevar a cabo este plan. Pero si Dios no quiere, entonces, bueno, me voy a conformar con lo que Dios quiera. Si el Señor quiere, haré esto. Si el Señor quiere, quizás, por ejemplo, a la despedida con nuestros grupos, ¿no? A veces cuando hay reuniones, nuestro lenguaje debería ser, nos vemos la siguiente semana si Dios quiere o si el Señor quiere, porque no sabemos si el Señor quizás tiene otros planes con nosotros y ya la siguiente semana no nos veamos, ¿no? No sabemos quizás si la siguiente semana vamos a estar vivos o alguno de los que están ahí van a estar vivos, porque no sabemos los planes del Señor para con cada uno. Entonces, nuestro lenguaje debería reconocer nuestras propias limitaciones y nuestra dependencia de Dios como seres humanos finitos que somos, porque infinitos no somos, ¿no? Entonces nosotros podemos desaparecer así como la niebla, aparece un momento y luego se esfuma, ¿no? No hay. Así es nuestra vida en esta tierra. Y cuando nosotros aprendemos eso o entendemos a cabalidad eso, entonces ya no vivimos queriendo quizás con esa ansiedad de que voy a hacer esto, voy a hacer aquello y quiero esto y quiero esto o lo otro. Entonces aprendemos a vivir o a tener una dependencia en la gracia y la provisión de Dios. Si Dios quiere, haré esto. Si Dios quiere, llevaré a cabo esto. Si el Señor quiere, nos veremos la siguiente semana. Si el Señor quiere, si Dios quiere, reconociendo que no es nuestra voluntad la que va a estar de por medio, sino que va a ser la voluntad de Dios en medio de nosotros. Luego, tenemos el liderazgo basado en el servicio y la humildad también. Los líderes humildes comprenden que su papel es servir a los demás y no ser servidos.
Jesús mismo estableció este principio cuando dijo en Mateo capítulo 20, versículo 26 al 28, en la versión NBI. El que quiera ser importante entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser su esclavo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y lo vamos a leer también en la Reina Valera para que no se nos olvide. Versión Reina Valera 1960. Mateo capítulo 20, verso 26 al 28. Amén. Amén. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Y era como les decía en una clase, ¿no? Jesús mismo siendo rey divino, siendo creador, teniendo tanta divinidad, tanta magnificencia, vino a esta tierra y se puso en un plan de humildad para que nosotros mismos veamos ese ejemplo de humildad y servicio en él. Cambió los roles que nosotros tenemos en la sociedad, donde un rey en esta sociedad para nada se va a venir de España hasta Bolivia nada más para lavarle los pies. Pero Jesús lo hizo, demostrando así que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es un ejemplo que nosotros como líderes también tenemos que seguir. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no esperemos nosotros, como simples mortales, como hijos de Dios, ser servidos, sino que ahora que Cristo vive en nosotros y que somos suyos, también tenemos que servir como Jesús lo hizo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí y el ejemplo de Cristo en la Biblia fue servir, yo también tengo que servir. Al que más se le da, más se le demandará. Y como líderes, se nos da más y más se nos va a demandar de parte del Señor. ¿Cómo estamos llevando a cabo nuestro liderazgo? Usted, como líder, tiene que ser el mayor servidor de todos los del grupo que el Señor le otorgó. Si el Señor le otorgó un grupo, no es que usted va a estar esperando que los demás le sirvan. Supongamos tienen una comida. El mayor ejemplo ahí debería ser que usted les sirva a los que están a su cargo. Quizás un plato de comida o estar sentados en la mesa y servirles un refresco, quizás servirles en su vaso, dando el ejemplo de servicio y de humildad, que a pesar de usted estar en un alto rango, a pesar de que usted tiene un título ante la iglesia, a pesar de que usted tiene cualquier título que la iglesia le haya dado y esté como quien dice allá arriba, demostrar que usted es humilde y un servidor. Porque así como Dios lo puso arriba, Dios también lo puede quitar de arriba. Que no se nos olvide de dónde salimos, que no se nos olvide de dónde Dios nos trajo, que no se nos olvide de dónde empezamos, porque todos empezamos de abajo. Y tenemos que ser líderes que marquen el corazón de las personas con el ejemplo de Jesús. Que las personas entiendan que un líder es un servidor humilde y no que es un jefe arrogante, un jefe orgulloso, que no acepta sus errores, que quiere tener siempre la razón, que hace lo que le da la gana a diestra y siniestra y aplasta a quien quiere porque es líder y ya está. Cuidado con ser líderes así. Cuiden ese liderazgo espiritual que el Señor les está dando, les ha dado en sus vidas. Entonces, al adoptar este enfoque de servicio, los líderes pueden guiar a otros de una manera que honre a Dios y promueva el bienestar de toda la comunidad.
Y como punto número 5, tenemos aquí, evitando la búsqueda del reconocimiento personal. La humildad también implica el evitar esa búsqueda de reconocimiento personal o gloria en nuestras acciones. En lugar de buscar elogios o de buscar admiración por nuestras decisiones, debemos centrarnos en glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Así como se nos recuerda en Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31, y lo vamos a leer también. Quien lo encuentre, lo lee. Amén. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 31. Amén. 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Entonces, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier cosa que sea, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuidado con estar agarrándose una gloria que no les corresponde. Como líderes, cuídense de recibir el elogio que las personas le dan, porque usted puede predicar muy bonito, usted puede ser la persona más admirada del mundo, usted puede tener un talento increíble, pero si usted se agarra a esa gloria de Dios, también le va a ir mal, porque Dios es un Dios celoso. Entonces, cuidado con agarrarse a la gloria de Dios. Me acuerdo que mi abuelo, antes de morir, él era misionero. Antes de morir, de partir a la presencia del Señor, él me dijo a mí, no se agarre nunca de la gloria de Dios, porque él pasó por una experiencia donde él había sido en su trabajo reconocido porque llevaba como años y años ya trabajando en esa empresa. Le habían hecho como una fiesta, un agasajo, reconociendo su mérito, su esfuerzo, reconociendo quién era él. Y él se agarró a esa gloria en vez de decir gloria a Dios, porque sabemos que todo lo que hacemos es para gloria de Dios. Ya no vivimos nosotros, Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos para glorificar a Dios y el nombre de Dios. Y después de esa fiesta, a los días, lo despidieron como si nada. Y él buscaba trabajo y no le resultaba nada. Entonces él se puso a orar y le dijo, Señor, ¿por qué no puedo tener trabajo? No sé qué sucede, la gente no me quiere recibir, necesito trabajo para sustentarme. Me despidieron, llevaba tantos años trabajando en esta empresa, me hicieron un agasajo por mi buen desempeño, por ser el mejor trabajador y a los días me despidieron. ¿Por qué? Ese mismo día en la noche, o a los días creo en la noche, a través del sueño, Dios se le presentó al Señor y le dijo, ¿no? Se le presentó a mi abuelo y le dijo, esto es porque tú te agarraste mi gloria. Tú, cuando a ti te dieron el reconocimiento de que todo lo que hacías, de tu buen desempeño y todo, en vez de decir gloria a Dios, porque tú vives para glorificarme a mí, te agarraste mi gloria. Y esta es una lección para que tú aprendas a no agarrarte mi gloria. Entonces, después de eso, él se levantó, pidió perdón y le dijo, Señor, de aquí para adelante, te prometo que yo no voy a volver a agarrarme tu gloria. A los días, nuevamente, lo volvieron a llamar del mismo lugar de donde lo habían despedido y le dijeron que regrese, que el trabajo era suyo. Ahí mismo. Entonces, y el Señor le dijo que ahí mismo él lo iba a hacer volver, ¿no? En ese sueño, que ahí mismo ese lugar de donde lo despidieron lo iba a hacer volver, para que él demuestre si realmente su arrepentimiento de que ya no lo voy a volver a hacer iba a ser real. Desde entonces mi abuelo aprendió a decir todo el tiempo gloria a Dios. Y fue una enseñanza que él me dejó y fue un consejo muy sabio, la verdad, porque aquí mismo en la Biblia nos dice, ¿no? En el versículo, eh, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, reconociendo que la gloria es suya, no nuestra. Toda la gloria y toda la honra es de Jehová. Se nos dice, pero a veces se nos olvida
Y a veces nos gusta nos gusta recibir ese elogio de los demás, que cuando hacemos una buena prédica y viene alguien y nos dice, qué hermoso, hermana, Dios me habló a través de usted, qué bonito predica, hermano. Y nosotros decimos, gracias, hermana, amén, hermana. ¿Y qué es lo que estamos haciendo como líderes? Agarrándonos la gloria de Dios. Usted como líder lo primero que debería hacer es decir, gloria a Dios, mi hermana, porque el Señor me usó, porque la palabra no es suya. La palabra que usted predica, la palabra o acciones que usted hace no son suyas, son de Dios. Y veíamos en una de las clases que todo lo que nosotros hacemos viene por medio del Espíritu Santo, porque de nosotros como seres humanos, como naturaleza, no sale nada bueno. Nada bueno tenemos nosotros. Por eso Cristo vino y murió por nosotros y nos dejó a su Santo Espíritu, quien pone el querer como el hacer. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, somos, es porque Dios está en nosotros. Y así como Dios está en nosotros y como decimos nosotros que vivimos para glorificarle, nuestras acciones y nuestro lenguaje como líderes espirituales tiene que ser todo gloria a Dios. Si tomó usted una buena decisión en su liderazgo y alguien viene y lo felicita, gloria a Dios, porque Dios me dio multitud de consejeros. Gloria a Dios porque Dios me guió en esto. Gloria a Dios porque Dios me enseñó cómo manejar esta situación. Reconociendo que usted depende de Dios. Reconociendo su limitación como ser humano y como líder. De que usted tiene un ser superior que es quien le da la sabiduría, quien le da el entendimiento, quien le da la inteligencia. Porque si Dios quiere, mañana mismo nos puede hacer a cualquiera de nosotros estar en un estado vegetal, donde no nos podamos mover y quizás no podamos tener ni siquiera conciencia. Entonces, no sabemos lo que nos depara el futuro. El único que sabe nuestro futuro es Dios. Y como es Dios y dependemos de Dios, entonces nosotros tenemos que aprender a hacer todo como para Dios, sabiendo que el mañana no depende de nosotros y que aunque en nuestros planes esté el querer hacer ciertas cosas, tenemos que decir, si Dios quiere, voy a hacerlo. Aún en nuestras oraciones, Señor, yo quiero llevar a cabo este proyecto en mi liderazgo. Si es tu voluntad, ayúdame a que se lleve a cabo. Pero si no está en tus planes o no está en tu propósito, entonces que no se lleve a cabo. Y eso no significa que usted no va a poner su esfuerzo, usted tiene que hacer su parte. Y si el Señor le facilita todo, amén. Porque cuando están los propósitos de Dios, por lo general se facilita todo. Usted a veces no necesita hacer nada. Simplemente Dios toca corazones y lo lleva a cabo. ¿Por qué? Porque estaba en sus planes. Y nosotros tenemos que vivir para cumplir los sueños de Dios. Cuando somos líderes, o aún cuando somos cristianos, tenemos que olvidarnos de que vamos a llevar a cabo nuestros sueños. Eso ya no está en nosotros. Vivimos nosotros para llevar a cabo los sueños de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios que Dios tiene con su vida como líder? Entonces, háganse esas preguntas y si no sabe la respuesta, consulte con Dios. El Señor le va a dar la respuesta. Amén. Entonces, al hacerlo, ¿no? Al nosotros darle la gloria a Dios, demostramos esa humildad genuina y reflejamos el carácter de Cristo también a los demás. Y como punto número 6, nuevamente, hacemos énfasis aquí, el ejemplo de Jesús como modelo de liderazgo humilde, ¿no? El ejemplo de Jesús como ese liderazgo humilde se encuentra en la vida y el ministerio de Jesucristo. Lo conocemos, lo hemos visto, lo hemos leído, lo hemos repasado tantas veces que ya lo tenemos clarísimo, pero no está nunca por demás volverlo a tocar. Que a pesar de ser el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo y tomó esa forma de siervo sirviendo a los demás con amor y compasión, no solamente por obligación o porque tenía que hacerlo, para nada, sino que lo hizo con amor. ¿Realmente usted está sirviendo o va a empezar a servir o ha estado sirviendo al liderazgo que Dios le dio a los que están a su cargo
con amor y con compasión? Dice que Dios es amor y quien no ha conocido a Dios no conoce el amor porque Dios es amor y el amor nunca deja de ser. Entonces aquí hágase la pregunta, ¿realmente usted está amando? ¿Realmente usted tiene el amor de Dios? Es una pregunta que como líderes a veces es chocante y dura, pero tenemos que hacernos preguntas incómodas en medio de nuestra autoevaluación como líderes para mejorar. ¿Realmente su servicio para con los demás y con las personas que el Señor le ha puesto ahí a usted es con amor? ¿Es con compasión, así como Jesús? Entonces, su vida de Jesús es un testimonio del poder transformador de la humildad en el liderazgo y un modelo para todos nosotros, para nosotros los creyentes. Y en resumen, podemos decir que la humildad es esencial en la toma de decisiones también y en el ejercicio del liderazgo espiritual. Y al reconocer nuestra dependencia de Dios, buscar la sabiduría de otros y servir a los demás con amor y humildad, podemos nosotros liderar de una manera que honre a Dios y beneficie a toda nuestra comunidad de fe, a toda nuestra iglesia o a todo el equipo que el Señor nos dio en nuestras manos, que Dios nos confió para que lideremos. Entonces, ¿será que usted está siendo un líder así? Y si no lo está haciendo, corrija. Está a tiempo. De los errores se aprende. No somos perfectos, todos cometemos errores durante el liderazgo. Pero ¿será que usted está siendo humilde en su liderazgo? Entonces esas preguntas no me las tiene que responder a mí. Respóndeselas a usted mismo y al Señor. Entonces vamos a pasar ahora al tema número 5. Y aquí vamos a ver también cómo la humildad está como una base para las relaciones saludables y para ese liderazgo efectivo. Vamos a ver la importancia de las relaciones saludables en el liderazgo espiritual. Vamos a ver también la humildad como base para esas relaciones auténticas. Vamos a ver el punto de practicando la humildad en el trato con los demás, la humildad como clave también para resolver conflictos y aceptando la corrección con humildad también. Y por último, vamos a ver el fomentando un ambiente de crecimiento y aprendizaje. Entonces, básicamente todo el liderazgo lo vamos a basar, como les dije, en humildad y servicio. Y vamos a ir viendo en todas las áreas cómo es que la humildad se va manifestando y si realmente estamos cumpliendo con ser humildes. Esto de liderazgo espiritual es para que usted aprenda, se empape más de cómo ser un buen líder, cómo llevar un liderazgo espiritual efectivo, un liderazgo espiritual que vaya hacia adelante. Entonces, la importancia de relaciones saludables en el liderazgo espiritual. Sabemos que las relaciones saludables son fundamentales, ¿no? Para el liderazgo efectivo en cuanto en el ámbito espiritual, más que todo. Entonces, los líderes deben cultivar un entorno donde se fomente la confianza, se fomente el respeto mutuo y la colaboración. Y esto requiere una actitud de humildad que esté dispuesta a escuchar, a aprender y a servir a los demás. Y para esto vamos a ver Romanos capítulo 12, versículo 10. Si alguien lo encuentra, lo lee. Romanos 12:10, ¿no, pastora? Sí, Romanos capítulo 12, verso 10. Amén. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Entonces, las relaciones saludables, ¿no? Tienen que ser cultivados con confianza,
con respeto mutuo. ¿Será que en el grupo de liderazgo que Dios le ha dado hay confianza? ¿Será que usted ha fomentado esa confianza? ¿Será que usted puede decir con seguridad que los que están dentro del equipo que Dios les otorgó para que usted lidere, le tienen confianza? Y si no la tienen, entonces pregúntese usted, ¿qué puedo hacer como líder para fomentar esa confianza? ¿Será que en su liderazgo hay respeto mutuo? ¿Será que todos lo respetan? ¿O nada más es usted quien exige ese respeto, pero no lo ve? O quizás en el mismo equipo que Dios le dio para liderar hay muchas faltas de respeto. Y quizás hacia usted mismo, porque por lo general son los líderes los más atacados. Entonces, ¿será que se ha cultivado estas cosas que son esenciales? ¿Será que hay colaboración de parte de su grupo hacia usted? ¿Será que todos quieren colaborar? ¿O la mayoría le dice que no? No, no quiero. No, yo no voy a hacer eso. No, yo no voy a ir hoy. No puedo. Tengo cosas que hacer. Tengo mucho trabajo. ¿Será que esas son respuestas que usted está oyendo dentro de su liderazgo? Si a usted le entregaron el liderazgo y usted ve que ese liderazgo no hay confianza, no hay respeto y no tienen colaboración, entonces es su deber de usted como líder comenzar a fomentar la confianza, el respeto mutuo y la colaboración. Y para poder, si usted no sabe cómo fomentar eso, busque multitud de consejos. Hable con sus pastores o hable con pastores que quizás tengan más experiencia que usted, o con pastores de otra iglesia que usted conozca y que usted no sepa cómo fomentar eso en la iglesia y que le den consejos. Busque también en internet, busque en la Biblia. En internet hay muchas herramientas hoy para poder fomentar la confianza, para poder fomentar el respeto mutuo y la colaboración también. Entonces, si usted quiere ser un líder que reciba colaboración, aprenda a delegar. No se cargue usted mismo como líder con todo. He visto ese error en muchos líderes y es que se cargan con todo. Les gusta como tener el control de todo y no dan como espacio a que los demás se desenvuelvan. Entonces, si usted es un líder y no sabe delegar, aprenda a delegar. Y usted mismo va a ir viendo y conforme vaya delegando, vaya soltando de a poquito para que no haga un grupo dependiente de usted, para que si en algún momento usted falta, ese grupo pueda seguir surgiendo. Entonces, no haga a la gente dependiente de usted, hágalos dependientes de Dios. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un grupo que no está acostumbrado a ir a los evangelismos, organice grupos y que vayan, usted empiece a delegar. Tal día la hermana, por ejemplo, Romina, se va a encargar o va a estar como encargada de ese grupo que va a ir al evangelismo. Empiece a delegar. Tal día voy a ir yo con este grupo. Tal día va a ir el hermano Santiago con este grupo y se va a hacer cargo y va a ser como el representante o el que va a estar ahí liderando ese grupo, el responsable de llevar a cabo ese evangelismo. Entonces, delegue, aprenda a delegar, aprenda también como líder a ir soltando y a dejar que ellos fluyan. No se cargue con todas las responsabilidades que usted porque se va a cansar. Ser líder no significa que usted tenga que llevar todo, significa que usted va a administrar, pero que los va a dejar ser también a ellos. Que ellos también sientan esa responsabilidad de poder colaborarlo a usted. Y así cuando usted no pueda, tenga una actividad, tenga algo que hacer, usted confiadamente va a decir, hermano, tanto, lo dejo encargado este día, ¿no? Con anticipación, obviamente, porque también las personas tienen cosas que hacer. Entonces no sabemos quiénes están ocupados, quiénes están desocupados. Entonces, con anticipación usted también va a poder
delegar. Y no cargue también todo el tiempo a la misma persona, porque yo sé que a veces todos tenemos nuestro Timoteo, ¿no? En el liderazgo, quien sabemos que está fiel, llueva, truene, relampaguee, está ahí fiel. Pero a veces cargamos tanto a nuestro Timoteo, le damos tanta carga a nuestro Timoteo, carga que no debería ser ni tanto del líder como del Timoteo, que el Timoteo también se cansa y a veces ¡pum!, desaparece y se va. Entonces, no se cargue usted con mucha responsabilidad, ni delegue toda la responsabilidad a una sola persona. Sea usted capaz de delegar personas dentro del grupo de liderazgo que Dios le dio dentro de la iglesia para llevar un liderazgo efectivo. Entonces, no se cargue con todo. Y así también usted va a poder descansar de cierta forma. No sentirse tan agotado ni sentir todo el peso del liderazgo. Porque si bien ser líder es duro, muchas veces es más duro porque no aprendemos a delegar. Entonces, como líder, si usted quiere ser o tener un liderazgo efectivo, aprenda a delegar. No se cargue todo a usted mismo, ¿no? Ame a su grupo, respételo, hónrelos, ¿no? Eligiendo siempre y amándolos siempre, mutuamente, que haya ese amor, ese respeto, esa colaboración entre todos. De esa forma usted va a tener un liderazgo efectivo, un liderazgo que va a dar frutos y que la gente va a decir, wow, ¿cómo se está llevando a cabo ese liderazgo? Y es porque usted aprendió a delegar, porque usted aprendió a llevar, a no depender nada más o que el liderazgo no dependa nada más de usted. Amén. Entonces, en un contexto espiritual, las relaciones son el tejido que sostiene la comunidad de fe. Los líderes deben ser conscientes de la importancia de estas relaciones y de trabajar, de trabajar activamente para fortalecerlas, promoviendo ese ambiente de amor, promoviendo ese ambiente de respeto, donde cada persona se sienta valorada y aceptada. ¿Será que cuando usted llega, por ejemplo, a la iglesia, será que usted le pregunta a su grupo, ¿cómo están como líder? Usted se preocupa por agarrar y llamarlo, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? O directamente al grupo llegar cada semana, porque a veces, como son muchos, a veces nada más nos toca llegar ese día y decir, ¿cómo están? Por ejemplo, me acuerdo que a mí el año pasado, o el anteaño pasado, me tocó liderar por un año un grupo de 400 jóvenes y era nada más yo la líder, ¿no? Y no había otro líder. Ya después cuando vieron mi ejemplo de cómo yo estaba ahí bregando con todos los jóvenes, ya empezaron a hacer grupos de a 2 líderes, pero yo fui como quien dice ese conejillo de India, ¿no? Entonces yo ahí con 400 jóvenes estaba, Señor, ¿qué hago? Me siento frustrada y ahí el Señor me empezó a enseñar a delegar, cómo tenía que delegar. Entonces tuve también mi Timotea, ¿no? Que me ayudaba y aparte de esa Timotea, el Señor me enseñó a delegar a otros líderes que estaban ahí o que tenían, porque en mi iglesia en Santa Cruz todo se movía por células. Entonces habían líderes y otros que no eran líderes, ¿no? Algunos que ya habían terminado su escuela de líderes y que tenían sus grupos de células. Así era como se manejaba allá en Santa Cruz, aquí ya es totalmente diferente. Pero allá Dios me enseñó a agarrar a los que eran líderes y delegar a ellos. Y que ellos deleguen a los otros grupitos. Y que ese grupito deleguen a los otros grupitos. Entonces, cuando teníamos actividades, yo hablaba con mi Timotea me ayudaba también para hablar con los líderes que ya estaban así como asignados como los principales, por así decirlo, y delegarles a ellos. Ellos se encargaban de delegar a los demás y los demás se encargaban de esparcir y empezar a delegar y cada uno adquiría responsabilidad y qué bonito se veía. Un liderazgo que a pesar de que es duro, los primeros meses yo ya no quería, yo estaba, Señor, ya no doy, ¿no? Pero en el transcurso el Señor me enseñó a liderar a más de 400 jóvenes.
Y ustedes saben que los jóvenes son súper inquietos. Entonces yo estaba así como, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y el Señor me enseñó. Tuve errores en mi liderazgo al inicio, los tuve. Tuve mis tropiezos, mis caídas, los tuve. Pero el Señor me fue enseñando. Entonces ya preocuparme por aquellos que estaban, aquellos líderes que yo estaba delegando, que eran como los principales. Y yo tenía reunión con ellos y les decía, tal día vamos a vernos, y ellos, amén. Se venían porque eran 4 grupos, ¿no? O sea, eran 4 escuadrones, se dividían por escuadrones. Y cada escuadrón tenía su líder. Y los demás escuadrones, en vez de ir en subida, iban en bajada. Y me acuerdo que por un año consecutivo, para gloria del Señor, el escuadrón que el Señor me dio fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, que toda la fila se llenó. Entonces pasaron a ser más jóvenes de los que me habían dado. Y yo dije, amén, gloria a Dios, porque todo lo que el Señor nos da como líderes tenemos que multiplicarlo. Todo lo que el Señor nos da tenemos que ser multiplicadores. Tenemos que aprender a hacerlo crecer, fortalecerlo, tener esa comunión, esa colaboración, ese amor para con ellos, enseñarles, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ser capaces nosotros de hacer como líderes. No es un trabajo fácil, es un trabajo complicado, sí, pero con la ayuda del Señor usted va a poder. Entonces, amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o tiene alguna duda? Sí, pastora. Bueno, en la iglesia, digamos, eh, hay varios temas, ¿no? Hay varias cosas. Pero ¿qué hay también del liderazgo, digamos, un poquito diferente, como el liderazgo político, el liderazgo administrativo, digamos, dentro de una denominación, ¿no? No sé, ¿qué piensa usted por ejemplo, del liderazgo político, ¿no? De la política y el cristianismo, y también del liderazgo dentro de una iglesia? Yo veo que muchas veces hay mucho legalismo, ¿no? Y las denominaciones tratan de hacer sus reglas, sus normas, sus estatutos, todo eso. Entonces ese Mira, liderazgo ya deja de ser, ¿no? Eh, ¿Qué piensas de eso? realmente sí. Yo, cuando yo veo que hay mucha política en el liderazgo, ya para mí ahí no va bien, ¿no? No está bien, porque no podemos mezclar la política nosotros con el liderazgo. La política es un tema de controversia. Hay un dicho, ¿no?, que dice que en la mesa no se habla de política ni de religión. Entonces, y eso es algo que yo creo que en la iglesia también. Tenemos variedad de pensamientos, tenemos variedad de hermanos. Por ende, la política no debería ser tocada en la iglesia. Aparte que es un tema irrelevante. Al final sabemos nosotros que es Dios quien decide a quién va a poner y a quién va a quitar dentro de la política. Entonces nosotros no tenemos por qué hacer, como se dice, promoción de ciertas políticas, porque al final va a ganar quien Dios quiera que gane. No tenemos el control de eso, por más que querramos. Entonces nosotros tenemos que encargarnos de las cosas del reino, no de las cosas de este mundo como tal. Entonces, para mí la política no debería haber en una iglesia, en un liderazgo como tal. Eh, Eso desde mi opinión, desde mi perspectiva. Quizás aquí alguno de los hermanos también debe tener una opinión diferente. Y, por ejemplo, en mi iglesia de Santa Cruz, mi pastor está muy involucrado con gente de mucha influencia y entre estos también políticos. Y en una que otra ocasión yo lo escuchaba ahí como queriendo introducir cierta política y todo, y luego era como que sus consejeros de él se lo hacían notar y él ya levantaba las manos, ¿no? Y hacía, y otra vez empezaba él de nuevo. Entonces, por eso digo, tenemos que tener consejeros que nos ayuden a liderar,
que nos ayuden o que seamos líderes humildes, que aprendamos a escuchar el consejo. Porque cuando él empezaba así con ciertas cosas de liderazgo, ahí habían hermanitos que, ¡pum!, saltaban, ¿no? Saltaban que no, que yo soy del más, que yo soy de esto y que yo soy de aquello, y ahí venían controversias. Entonces, no, para mí, no debería tocarse ese tema. Al final no estamos siguiendo una política en este mundo, estamos siguiendo a Dios. Si bien sí, per- como seres que estamos viviendo en este mundo, pero no somos de este mundo, tenemos que cumplir también con las responsabilidades que se nos dan. Yo, en mi caso, cuando toca así cuestiones políticas, me pongo a investigar cuál de ellos está más acercado a la palabra del Señor, quién está hablando de Dios en su corazón, dentro de su política, porque en su política ellos mismos hacen saber su filosofía de vida, ¿no? Y cuál está más acertada. Por ejemplo, yo desde mi perspectiva, desde ya yo puedo descartar al partido político del MAS como teóloga. ¿Por qué? Porque ellos adoran a la Pachamama, ¿no? Entonces, por lógica, si ellos adoran a la Pachamama y yo adoro a Dios y yo sé que la Pachamama no es de parte de Dios, entonces, ¿por quién voy a votar? Por quien tenga a Dios. Y al final Dios se va a encargar de poner a cada quien en su lugar, porque Él pone reyes y quita reyes, pone presidentes y los quita también. Así como lo puso a Evo, lo quitó a Evo. Entonces, para mí la política no debería entrar en el liderazgo, pero sí he visto que mucho se comete ese error y que no debería cometerse, ¿no? ¿Eso responde en algo a su pregunta, hermano? Sí, sí, está bien, pastora. Sí. Amén. Entonces vamos a terminar hasta aquí el día de hoy y mañana vamos a continuar. Nos hemos quedado en el punto número 2. Entonces el punto número 1 ya lo hemos visto. Nos quedamos en el punto número 2 del tema número 5 que vamos a estar tocándolo el día de mañana. Entonces, para despedirnos de la clase del día de hoy, me gustaría, por favor, hermano Joel, que pueda despedirnos con una oración. Amén, amén. Vamos a orar entonces, pastora, hermanos, compañeros. Dios mío, te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno. Nos traes, Señor, una vez más acá para aprender, para meditar, Señor, en tus cosas, en tu palabra, en la forma, Señor, que deseas que nos guiemos, que guiemos, Señor, a tu obra. Permítenos, Señor, ser como tú, humilde, Señor, en este mundo, con esa sabiduría, Señor, que solamente puede venir de ti. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la pastora, por mis compañeros, Señor. Bendícenos el día de mañana, este fin de semana, en nuestras iglesias. Y hasta la siguiente clase, Señor, tú seas guiándonos. En el nombre de Jesús, nos entregamos a ti. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Que el Señor los bendiga, que tengan una noche reparadora y un sueño reparador, mis hermanos. Bendiciones.